Hola y bienvenidos al laboratorio online del profesor Tesla. En este video tutorial vamos a hacer un breve recorrido por las distintas secciones de la página web y por los recursos didácticos que estas contienen. Ahora mismo nos encontramos en la sección de inicio. En esta página se pueden observar una serie de epígrafes que hablan sobre la electrónica de potencia, como se puede ver en este epígrafe desplegable, y sobre los convertidores de electrónica de potencia, que son los protagonistas del laboratorio online del profesor Tesla. Cuidado con la parte de abajo que puede dar calambre. En la columna de la derecha podemos acceder a la sección de accesibilidad en la que se habla detalladamente sobre las pautas de accesibilidad que se han seguido durante el desarrollo de este sitio web. En la columna de la derecha se pueden consultar o descargar las distintas normativas de accesibilidad existentes. La siguiente sección de la web es simulaciones. Esta sección tiene su propio videotutorial, como se puede observar en este desplegable. En la columna de la izquierda se encuentran las distintas tipologías de convertidores de electrónica de potencia y bajo esos botones se encuentran algunos aspectos técnicos relacionados con estas simulaciones que son applets de Java. La siguiente sección es cuestionarios. Esta sección presenta un total de 11 cuestionarios relacionados también con los convertidores de electrónica de potencia. Accediendo a cualquiera de ellos, vemos su formato. Cada cuestionario tiene un número variable de preguntas. En cualquier caso, siempre se pueden mostrar todas las preguntas o mostrar las preguntas una a una. En este caso hemos acertado la pregunta a la primera, con lo cual podemos pasar a la siguiente pregunta. Si fallamos, siempre tenemos la oportunidad de volver a intentarlo. En este caso hemos acertado a la segunda, con lo cual ya podemos proseguir a la siguiente pregunta. La sección de material para profesores presenta una serie de documentos descargables, entre ellos la guía didáctica, la justificación de la propuesta de este proyecto, el vídeo tutorial que se está viendo ahora mismo junto con el otro vídeo tutorial de la web, el relacionado con las simulaciones, el documento técnico que habla sobre todo de las simulaciones y de los applets de Java, y se permite también la descarga de los cuestionarios de la sección de cuestionarios pero en formato SCORM. Esto es de gran utilidad si se quieren incluir dichos cuestionarios en la plataforma agregados. Finalmente, la última sección presenta los créditos de los autores de la página web. Además de todos los contenidos que se acaban de ver, la web permite modificar el tamaño de fuente, lo cual favorece la accesibilidad del sitio web. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Saludos.